Muy buenas tardes o buenos días. Mi nombre es Armando Alfredo Arias Ventura. Soy estudiante del quinto B de Derecho. Llevo la materia de Derecho Procesal Constitucional y hoy les hablaré sobre el tema Radilla Pacheco. Ahora les platicaré un poco sobre la vida y la historia de Rosendo Radilla Pacheco. Rosendo Radilla Pacheco nació el 1 de marzo de 1914. Rosendo Radilla Pacheco fue uno de los destacados líderes sociales del líder del estado de Atoyac, Álvarez de Guerrero. Él se dedicó la parte de su vida a cultivar, vender y comprar café. Fue y trabajó por la educación y proveniencia de su pueblo. Ayudó a la construcción de la escuela y de un hospital rural en su lugar natal. Su compromiso social ayudó al arduo trabajo y conclusión, así a la cual ayudó a ser presidente municipal. Su familia cuenta que le ayudaba y que le gustaba construir corridos, los cuales redactaban las condiciones y los problemas que suscitaban en su pueblo, los abusos y las malas organizaciones, así como las exigencias de sus derechos en algunos de los corridos que él componía. Su compromiso social fue ante la sociedad y ante la participación de los procesos y organizaciones independientes de los campesinos. Esto a la organización de los comités de agrónomos. Esto al reparto de la antencia y de la tierra a hacerse de los personajes que ayudaran a la convención social de Altoyac, así como fue como él se convirtió en uno de los personajes importantes de su pueblo Atoyac y el cual involucró al Estado y al gobierno a tener miedo y a empezar a sospechar de Rosendo Radilla Pacheco. Ahora les platicaré sobre la detención y desaparición de Rosendo Radilla Pacheco. El 25 de agosto de 1974, Rosendo Radilla Pacheco fue detenido ilegalmente en un retén militar de la Secretaría de la Defensa Nacional cuando él se dirigía a Toyac con su hijo en autobús. Uno de los militares lo reconoció y ya no le permitió continuar con su camino. Cuando Rosendo les preguntó que de qué se acusaba, ellos respondieron de componer corridos a Lucio Cabañas, acto el cual fue trasladado a un excuartel militar, el cual estaba en Atoyac de Álvarez. Ahí fue donde él fue visto por última vez y desde ahí ya no fue encontrado y su paradero fueron inciertos. En esto fue cuando se declaró que fue declarado como desaparición forzada. Y hasta ahora hace más de 45 años que su familia y amigos no saben nada de él, ni de su suerte ni paradero. Esto a las exigencias que se le dan al presente y hoy México ante la situación que se suscitó y que fue la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco. En México, durante la década de los 70 y de los 80 se cometieron una cierta numeración de delitos ante los integrantes del Estado. Estos que formaron parte de la política del Estado que resultó en una de las comisiones de los crímenes ante la humanidad y que se han quedado impunes hasta la fecha. Esto ante la oposición de los regímenes y de los principalmente activistas políticos dirigentes que fueron denominados como la Guerra Sucia. Esto en la detención de Radilla Pacheco. Esto con la dirección y posteriormente a la detención de Rosendo Radilla Pacheco como detención forzada que fue denunciada públicamente por su familia en el momento en el que los sucesos fueron
y denunciados ante las instituciones y ante la Procuraduría de Justicia de la Nación. Esto que fue y formó parte como una de las investigaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que formó parte de la investigación del año 2001, conjuntamente de las recomendaciones que la de los derechos humanos dio. Esto ante sus averiguaciones y todos los sucesos que la Fiscalía dio como parte de la investigación, que solo dio un suceso de las investigaciones y de los crímenes pasados del año 2006. Estas investigaciones, las cuales fueron formuladas y dadas especializadas ante los delitos y generados en la Procuraduría General de la República. El Estado mexicano tuvo la oportunidad de hacerse justicia con el presente caso. En el agosto del 2005, la Fiscalía fue la especial consignación ante el caso de la privación ilegal de la libertad, esto en modalidad de plagio y de secuestro ante el juez civil. Además de que, sin embargo, el proceso fue llevado ante la justicia militar, esto con base a la resolución de la justicia y de la interposición de una demanda y de la solución, esta la cual fue desechada argumentando que las víctimas no se pudo recurrir al amparo. Esto para impugnar una competencia de los tribunales militares, imponiendo así una falta de respuesta el 15 de noviembre del 2001. Esto transcediendo una audiencia pública con el caso del 21 del 2004. Esto emitiéndose en un informe del 2007 durante 128 periodos ordinarios, los cuales formaron parte del comité y del convenio americano. Esto tomándose una respuesta efectiva ante los sucesos del incumplimiento de las recomendaciones en el convenio del 2008. Esto ante la demanda por el Estado mexicano que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos emitió ante el Estado de México. Esto que fue dado por las recomendaciones y los sucesos emitidos de dicho informe ante la demanda del Estado mexicano que la Corte Interamericana y de los Derechos Humanos dio por la acción del reconocimiento de la personalidad jurídica en el artículo 3. Derecho de la integridad personal, derecho a la integridad y libertad personal y las garantías judiciales, así como el derecho a la protección judicial y encontrar las conexiones de la y del respeto de los derechos. Esto ante los convenios americanos sobre los derechos humanos por parte de la respuesta de las víctimas. Esto al que fue demandado el Estado mexicano y este fue ante los derechos de los convenios americanos, sino también por las violaciones en el convenio interamericano sobre la demanda de desaparición forzada. Esto fue condenando así a cabo al Estado mexicano por los derechos humanos, por el incumplimiento de la sentencia fallida. Esto el 6 de julio de 2009, en la audiencia que se llevó a cabo el 23 de noviembre del 2009, llevando así la sentencia sobre el caso contenido por el Estado mexicano por la violación de los derechos humanos y posteriormente este caso fue encontrado en el incumplimiento de la sentencia. El caso Radilla Pacheco tuvo gran impacto en el sistema judicial, tanto por haber sido uno de los primeros casos el cual se llevó a la Corte Iberoamericana, así
como una serie de medidas para la reparación y coordinación de la gravedad en la violación de los derechos en la autoridad mexicana, y que en esto se vio obligado el Estado mexicano a establecer criterios para poder cumplir con la sentencia y así reestructurar de importancia su vida pública y su sistema público. Esto fue una sentencia emitida por parte de la Corte Iberoamericana de los Derechos Humanos. Esto ante la sentencia que se emitió, que la Corte dio un proceso constitucional, el cual se tramitó y se estableció como un poder principal de la Federación misma, que esta sentencia dio resolución en julio del 2011 y que por la Suprema Corte de Justicia se estableció como uno de los primeros lugares de la sentencia, además de que en México formó parte la obligatoriedad de la autoridad mexicana que únicamente se dieran los ordenadores y contenidos de la sentencia en México, como se formó asimismo estos criterios por la Corte Iberoamericana de los Derechos Humanos. Se estableció que en los jueces mexicanos, en un ámbito de competencia, estos fueran parte de la facultad y del control mismo, que su convenio diera aplicar a todos los trámites interamericanos y internacionales de los derechos humanos como uno mismo. Así, al tenerse el tratado internacional como una de las constituciones de la Suprema Corte de la Justicia, y que de la resolución se dio la aceptación del juez ante la facultad y el análisis de la competencia de la ley en la Constitución y en los tratados internacionales. En la resolución dada por el paradigma del caso de Radilla Pacheco, en el Estado mexicano, que dio la importancia y de los estándares de la interacción y de la investigación como de las soluciones y desaparición de la desaparición forzada y de los dichos delitos, están a espera de la autoridad y de los criterios establecidos en la sentencia de Radilla Pacheco, así a los responsables de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, lo cual está su sentencia remitida por la misma Corte. Esto además de que, en mi punto de vista, la resolución de la Corte Iberoamericana a la famosa sentencia de el Estado es que el Estado es responsable de la violación de ciertos derechos, por lo cual considero que la sentencia a la cual emitió la Corte Iberoamericana es correcta. Creo que se debe de mejorar el sistema político y el sistema el cual tiene el Estado mexicano para realizar casos y delitos. Esto ante la responsabilidad la cual se violaron los derechos de libertad personal, la integridad personal y el reconocimiento de la personalidad jurídica. Esto consagrado en los artículos del Convenio Iberoamericano, así como además considero que también se dio que el Estado fue responsable de la violación de la integridad personal consagrada en los artículos de los convenios y de los derechos humanos relacionados, así al mismo perjuicio que se dio ante todas las personas y ante la familia de Rosendo Radilla Pacheco. Además que considero que también el Estado fue responsable de la violación de los derechos de integridad personal y de los derechos humanos en la reconciliación del perjuicio de ellos, así como la violación de derechos y de las garantías individuales como la jurisdicción y protección judicial de sus propios derechos. Esto en los artículos también del Convenio Iberoamericano de los Derechos Humanos, como reconocimiento hacia mismo de la persona jurídica de la familia de Rosendo Radilla Pacheco. Además, que el incumplimiento de adoptar las disposiciones del derecho interno son establecidos en el Convenio Americano de sus derechos sobre los derechos humanos y sobre los tratados sobre la desaparición forzada. Esto ante los términos mismos cuales dicta el convenio y los cuales están hechos por el Comité Iberoamericano de los Derechos Humanos, los cuales considero que la sentencia
fue emitida de mal manera y considero que pudo haber tenido otro punto importante para poder hacer justicia ante la desaparición forzada de Rosendo, y considero que el Estado mexicano pudo haber hecho más para poder emitir una mejor sentencia y una mejor resolución. Sabemos que el caso Radilla Pacheco todavía no se ha cumplido aquellas recomendaciones que la Corte Iberoamericana dio, entonces considero que puede haber otra reformulación de los convenios y de las recomendaciones al Estado mexicano y que se cumplan de mejor manera los términos y las recomendaciones que dio la Corte Iberoamericana. Eso es todo. Muchas gracias.